Aleluya. Menos de mí, más de Dios. Menguar para que sea el que crezca en nuestras vidas. Toma tu asiento un momentito. Qué bueno es poder estar en la casa del Señor. Y yo voy a invitar a mi hermana Micaela, que va a tener un breve testimonio, pero muy edificante. El domingo pasado Micaela tuvo la oportunidad de, por primera vez, luego de haber sido bautizada, pues tomar la Santa Cena en ese momento, Santa Comunión. Y como cada una de las personas que Dios ha salvado, ¿cuánto Dios ha salvado en este lugar? Cuando Dios salva, hace muchas cosas en nuestras vidas. Y a lo que Dios hace en nuestras vidas, a eso le llamamos testimonio. Y ella viene a hablar parte de lo que Dios ha hecho recientemente en su vida. Micaela Mejía. Gloria a Dios. Bendiciones, amada iglesia del Señor. El domingo el pastor le estuvo diciendo que me bauticé el día 5 de este mes, fue viernes. Fue un día maravilloso porque ya lo ansiaba desde hace años atrás. Pero mi historia comienza desde mi niñez. Yo me crié en un hogar cristiano donde mi madre es copastora de una iglesia. La enseñanza que me dieron fue de la palabra del Señor. Sin embargo, cuando llegué a la adolescencia, a los 15 años, le digo a mi madre que ya yo no quiero servir al Señor. Y habló también con mis padres. Y mi padre me dice a mí, ¿qué es lo que tu madre te ha enseñado hasta ahora? Ir a la iglesia. Sí, pues hasta que sea mayor de edad, tienes que ir todos los días a la iglesia, tienes que seguir buscando del Señor. Para mí en ese momento fue algo contradictorio, pero tenía que cumplir con las reglas de la casa que ya estaban establecidas. Cuando llego y soy mayor de edad, digo, ya no tengo que seguir cumpliendo. Entro a la universidad, comienzo a buscar mi rumbo, pero más sin embargo el camino que a mí me enseñaron fue visitar la iglesia. Me recuerdo que en la central estaba la iglesia Círculo de Oración y de vez en cuando yo daba mi brincadita y cruzaba allá. Digo, ya el Señor sabrá por qué, ¿no? En un momento determinado. Mudan la iglesia y un día pregunto, ¿y la iglesia que estaba aquí, dónde está? Y me dicen que está en la Independencia. Voy y visito esa iglesia también y comienzo a visitarla. Pero yo dejé la iglesia pentecostal por irme por la iglesia católica. Y todo el tiempo iba a misa, trataba de buscar la consagración y buscar al Señor en aquel lugar. Llegó un momento que sentí la necesidad de saber lo que era el Espíritu Santo. Cambiaron el padre de la catedral y ese padre era muy espiritual. Y yo decía, Señor, yo quiero tener lo que tiene ese padre, porque él es diferente a los demás. Los demás eran unos padres que iban y era una hora exclusivamente, pero él duraba siempre una hora, 15 minutos, siempre tomaba más tiempo porque dedicaba en oración. Comencé a indagar acerca del Espíritu Santo. Salí fuera del país a lo que es medicina por intercambio y allí un día me levanto y me pongo hermosa. Y digo yo, hoy ¿para dónde voy si yo con ninguno de mis compañeros tengo una cita? Pero yo tenía una cita con el Espíritu Santo y yo no lo sabía. Para mí fue contradictorio y me paro yo en aquel lugar, en el balcón, estaba en un apartotel. Y cuando estoy allí, miro hacia afuera, digo yo, pero yo no me paro en ningún sitio. Entro de nuevo a mi recámara y comienzo a desayunar y algo me dice, levántate. Y yo comienzo a caminar y salgo, señores, llegué a una iglesia luterana
que es una iglesia católica, pero de lo carismático. Y cuando yo entro allí, me siento en el último asiento. Y va una hermana y me pregunta que cómo yo me llamo. Le digo, Micaela. Me dice, tú no eres dominicana, o sea, tú no eres de aquí. Le digo, no, yo soy dominicana. Hermanos, me involucraron de una manera tal que me dieron la bienvenida. Me pasé el día con ellos y ellos reciben al Espíritu Santo y todo lo que se habló allí fue del Espíritu Santo. O sea, era la necesidad que yo sentía y yo me había levantado y me había cambiado sin saber por qué, pero era un propósito que Dios tenía en mi vida en aquel lugar. Cuando retorno, vuelvo de nuevo y voy a la iglesia católica. Le digo yo a mi madre, yo quiero arreglar mi vida. Yo tenía mi pareja y llevaba una vida desordenada porque mi madre no quería que yo me bautizara en la iglesia católica, porque no había sido lo que ella me había enseñado. Pero tampoco en la iglesia católica me podían casar porque tenía que tomar la primera comunión, tenía que hacer la confirmación y un sinnúmero de actividades para poder llegar al sacramento del matrimonio. Y mi madre lo que me decía era que yo era anatema. Señores, una palabra dura y fuerte que mi madre me estaba reprobando. Y decía, Señor, yo no puedo hacer tampoco bautizarme porque estaría en desobediencia. Llegó un momento, terminé mi carrera, quedó sin trabajo, comienzo a tener deudas, entrego mi apartamento y comienzan todas las cosas a salirme mal. En un momento. Quería tener un hijo, no podía, porque tampoco me llegaba mi periodo menstrual. Todos los meses había que inyectarme para poderme bajar el periodo. Comencé a hacer tratamiento de fertilización y cada vez que yo iba, cuando pensaba que ya no podía quedar embarazada, los ovarios estaban pequeños, había muchísimo problema. Pero yo agarrada del Señor y seguía en mi fuerza humana buscando. Llega un momento que me siento que estoy cayendo en el abismo profundo y le digo al Señor, Jesús, hijo de David, ven a mí. Y yo estaba en cama de hospital y ahí fue cuando entró un tío mío y me dijo, ¿qué fue lo que tú dijiste? Y mi madre estaba allí y yo acepté al Señor como mi único y suficiente Salvador. Le cuento que mi vida ha dado un giro de 360 grados gracias al Señor y no me arrepiento de ello. Cuando decido aceptar al Señor, un día me invitan a una iglesia, yo amablemente voy, visité varias iglesias y no me sentía a gusto. Y un día digo yo, déjame llegar a Iberia a dar un paseo. Y allí me encuentro con el pastor y le digo, porque siempre lo veía era en el altar, cantando en la agrupación, pero ese día primera vez lo veo face to face y le digo, pastor, a mí me gustaría visitar la iglesia. Yo tengo mi pareja y yo me vine al Señor y me gustaría ir allá porque yo de vez en cuando lo visitaba a ustedes y adicional de eso también iba a la central. Y él me dice, oh sí, con mucho gusto, dame tu número de teléfono. Yo voy a hablar con la hermana Martina y la hermana Martina va a ser quien te reciba. El domingo sin falta, ve al templo. Amados, la hermana Martina me manda una foto, hermosa ella, y me recibe en la puerta cuando estaban todavía en la Independencia y me sentí bien acogida, me sentí como estaba en mi casa y hacía mucho tiempo que yo rehusaba
el llamado del Señor. Más sin embargo, seguí mi trayectoria y dejé que el Señor siguiera obrando en mi vida. Amados, 2 años sin trabajar, llegó mi nombramiento. Gloria a Dios por ello. Después de ello, el Señor me dio esposo. Gloria a Dios por ello. Después que no podía tener hijo, un día me siento así mal y voy donde Acevedo. Y Acevedo me refiere donde otro médico y me dice, ese te va a resolver todos tus problemas. Y yo, amén. Allí me encuentro también con el pastor. Es un misterio, ¿sabes? Pero el Señor sabrá. Y allí me encuentro con el pastor y me dice, amado, ¿usted está bien? Yo, sí, yo estoy bien por fe. Señores, me acordé de la tsunamita, que aunque ella estaba mal, ella le dijo que ella estaba bien por fe, aunque su hijo estaba muerto. Pues yo le dije a él que yo estaba bien por fe. Yo ingresé donde el doctor Acevedo y me mandaron a hacer todos los rastreos. Cuando estoy yo acostada, me dice el doctor, pero tú tienes todo perfecto. Le digo yo, no, usted está mal, vuelve y revise. Y ahí yo recordé que un domingo el pastor dijo, pasen aquí adelante todos los que están enfermos y quieran un milagro del Señor. Yo pasé aquí al frente, él ungió la mano de todos los que estaban aquí con aceite y dijo que simbólicamente nos pusiéramos la mano en el área afectada. Y ahí mismo yo la puse. Amado, Dios hizo la obra de no poder tener hijo. Aquel día de mi luna de miel quedé embarazada. Gloria le doy al Señor por eso. ¿Y por qué no más agradecer al Señor si su misericordia todo el tiempo me alcanzó? Viví una vida de incredulidad y yo le decía al pastor, yo estaba como Nicodemo, yo tenía un sistema armado, religioso, de una manera fuerte, pero el Señor me hizo entender a su debido tiempo que yo estaba errada y que Él siempre estuvo a mi lado y lo seguirá hasta el último día de mi vida. Dios le bendiga, amada iglesia. Gloria al Señor.